mandato de qué es lo que tienen que decir o hacer los medios de comunicación. Quiero darle la bienvenida a Pablo Abeluto. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francisco? ¿Quiere ser candidato en el 2023, Macri? ¿Sabés? Bueno, ayer fue muy claro con relación a que no se ve como candidato. Y no creo, en principio, creo que hay tanto talento emergiendo en Juntos por el Cambio que no creo que él quiera ocupar una candidatura. Sí creo, y ayer creo que lo dejó muy claro, que hay una experiencia acumulada y un aprendizaje que va a ser muy bueno para toda la oposición. Viste que compañeros tuyos de Juntos por el Cambio, hoy por ejemplo me decían, pero esto, un tipo que se quiere retirar, no lo hace. Me da la sensación de que quiere jugar fuerte. A ver, nosotros tenemos los argentinos tenemos un problema con nuestros expresidentes constitucionales. Recordemos que Alfonsín se fue con una pésima imagen y en pleno desastre económico y llevó varios años darle la estatura institucional que hoy tiene para todos los argentinos. Hoy empezamos a mirar la década del 90 con otros ojos a los que la mirábamos a principios de los 2000. De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. Creo que la construcción de un expresidente democrático que se pone a disposición ya no de una gestión, digamos, presidencial, sino que simplemente para transmitir su experiencia es el mejor legado que puede dar Macri a los argentinos. Como que empezamos a reconocer cosas de gobiernos anteriores porque cada vez estamos peor también, ¿no? Da esa bueno, sensación. Perón decía, no es que nosotros hayamos sido buenos, sino que los que vinieron después fueron peores. Y lamentablemente la historia argentina parece darle la razón, o al menos nos las está dando a los que tuvimos la oportunidad de gobernar por decisión de los argentinos en los 4 años anteriores. Pablo, vos decís que Macri dijo ayer, dejó claro que su intención es no ser candidato, pero sí va a ser elector, va a ser parte de las definiciones electorales de Juntos por el Cambio. Yo creo que Mauricio está construyendo su lugar. Es un lugar que no está escrito. ¿Qué hace un expresidente? ¿Qué tiene que hacer un expresidente? Irse a su casa y no aparecer más como pasaba en México en la época del PRI. Tiene que ser como eran Alfonsín y Menem, decisores permanentes dentro de sus fuerzas políticas o incluso candidatos como lo fue Cristina o el propio Néstor Kirchner. Alfonsín también fue candidato. Alfonsín también. Creo que estamos madurando en nuestra democracia y ese rol está en construcción. Digo, por supuesto que yo lo escucharía a Macri a la hora de pensar cuáles son las mejores ideas, cuáles son los mejores proyectos. Haber gobernado durante 4 años la Argentina con las dificultades que tuvimos, con los aciertos y con los errores, no es un capital que debamos perder. De hecho, es el capital que hoy parece faltarle al gobierno actual. Digo, la posibilidad de, parecieran no tanto gobernar mal como no saber gobernar la Argentina. Es decir, como no tener un conocimiento de cuáles son nuestros problemas y eso los lleva a cometer los enormes errores que cometen. Sí, dale. Sí. Sabemos que estás trabajando en un libro con Mauricio Macri. ¿Qué nos puedes contar de cómo marcha el libro? Y además, ¿es verdad que se va a llamar Primer Tiempo o que es uno de los nombres en danza? A ver, Se llama Primer Tiempo, que sí que va a volver. No, bueno, pero no tiene un título definido aún, no está terminado aún el libro. Desde la semana siguiente a dejar el gobierno, Mauricio me pidió que lo ayudara en algo que él se había propuesto, que es contar su gobierno. Es otro tema en el cual los argentinos tenemos experiencia. Que Pablo Abeluto, que es un ex periodista, es un gran titulero, ¿no? Sobre todo para tus libros. En la editorial sudamericana tenía grandes ideas. Así que ese Primer Tiempo es tuyo. No es mío. O sea que lo va a cambiar. ¿Quién lo propuso? No. ¿Quién propuso Primer Tiempo? No, a ver, tenemos una lista de 10, 12 títulos. ¿Y cuándo va a salir, Pablo, el libro? Todavía no lo sabemos, pero no está terminado. Puede ser que salga antes de fin de año, puede ser que salga a principios del año que viene. Lo que sí me parece muy importante es que Macri lo que se ha planteado es explicar las razones de su gobierno, explicar sus errores, mostrar lo difícil que fue tanto desde lo político como incluso desde lo más íntimo, desde lo más personal, atravesar una experiencia como la de ser presidente de la Argentina,
en el contexto que nos tocó, digo, con minoría en las cámaras, con minoría entre todos los gobernadores. Y otro tema que es muy importante, y que ayer lo mencionó, que es la dificultad para lograr acuerdos en serio. Sentarse para sacarse una foto vienen todos, pero a la hora de acordar cuál es la aritmética que la Argentina necesita para poder salir adelante en términos de la madre de nuestros problemas, que es el déficit fiscal, las experiencias que cuenta son realmente muy duras y muy en primera persona. Es un libro muy Bueno, ahora descarnado. le quiero preguntar un segundito, le quiero preguntar bien a Pablo algún detalle más del libro, pero quiero analizar un segundo con Laura y con vos, Paz, porque bueno, en las últimas horas hubo muchas novedades. Por lo pronto, el voto en el Grupo Lima, del que Argentina todavía no se fue, la declaración de Cafiero de hoy respecto de dónde está el pueblo y dónde no. ¿Cristina tiene cada vez mayor incidencia? ¿Cómo lo están viendo? Laura. Cristina nunca pierde vigencia, menos ahora, mucho menos ahora, con todas las medidas que ha tomado el gobierno nacional y las que de alguna manera solapadamente también está tomando, ¿no? O sea, Cristina Kirchner está siempre presente y domina ampliamente y maneja a su antojo el Senado de la Nación, o sea, maneja uno de los resortes más importantes. ¿No sería lo lógico que Argentina se fuera, si piensa así, que se fuera del Grupo Lima? Porque cada vez que está... Sí, está el FMI también acá en esta semana. Además, digo, no sería una buena señal Claro. irse al Grupo de Lima cuando estás negociando la reestructuración de la deuda con el FMI. Por eso es el juego a dos bandas o a tres que hace el gobierno con la política internacional y los acreedores, ¿no? Por un lado se muestra, votó en la OEA en contra de Venezuela, o sea, a favor de Venezuela, o no condenó a Venezuela, en Naciones Unidas sí, ahora el Grupo de Lima no firmó un comunicado. Es un comunicado del Grupo de Lima, que tiene una característica claro, muy porque fuerte. fue una reunión virtual, no Sí, fue pero que... Porque viste que estaba emitieron un circulando... comunicado, pero el comunicado no solo condena a la dictadura de Nicolás Maduro, sino que además lo relaciona con el narcotráfico. Es muy duro el comunicado del Grupo de Lima. Pablo, yo recordaba ayer que en el 2005, cuando Argentina se haría a Venezuela con la contracumbre en Mar del Plata, bueno, ahí había una razón, si querés, económica, el petróleo estaba arriba de 100, estaba, bueno, negocios, endeudamiento, nos prestaba plata a Venezuela. ¿Cuál es la ventaja ahora de estar pegado a Venezuela? Yo creo que tiene que ver con la obsolescencia del pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de muchos de los que la rodean. Ellos perciben en Venezuela una suerte de víctima ejemplar del imperialismo a la cual no se lo puede abandonar. Y los demás vemos una dictadura, y una dictadura o incluso una tiranía, como se dijo en estos días. Es decir, vemos un país empobrecido. Basta recorrer las ciudades argentinas y hablar con los inmigrantes venezolanos que han llegado en los últimos años, muchos de los cuales te dicen, tienen que hacer algo porque así empezó allá. Yo antes pensaba que Venezuela era una metáfora, pero que no podía ser una realidad, que Venezuela era un nombre para graficar un destino. De a dónde podía llevarte el populismo. Pero hablen con los venezolanos, que son desde los chicos que reparten en bicicleta hasta los que han conseguido algún trabajo mejor, y lo que les van a contar es que lo que vivieron en Venezuela durante el chavismo es muy parecido a lo que se empieza a ver acá. No hay más dólares, controles de todo, el Estado regulándote todo, prohibiéndote comprar dólares para que no suban los dólares, prohibiéndote esto, aquello, lo demás allá. Siempre y creo que hay un ensueño ideológico de otro tiempo, como Pablo, que durante Pero muchos ¿vos creés años que hubo el con gobierno Cuba. está pegado a Venezuela? Porque yo veo más bien que se da en la relación con Venezuela las contradicciones que se dan dentro del frente de gobierno, ¿no? Claro, Porque si vemos sí. lo que pasó en la ONU, no parece tampoco, es verdad, como bien decía Daniel, es muy duro el comunicado que no firma el gobierno, entonces me parece que ahí hasta acá llegamos. Eso es lo que dice la Solá, decisión- claro. Claro, que ¿No? es la decisión institucional de acompañar la ONU y todo lo que han presentado, pero no llegar a este punto. Me parece que marca más las contradicciones propias del gobierno hasta dónde están parados en un momento en el que,
como decíamos, está además el interés con Estados Unidos y demás, pero no sé, yo no me parece que esté jugando pegado a Venezuela. Bueno, eso tiene que ver con la interpretación que cada uno hace sobre cuán autónomo es Alberto Fernández en relación a Cristina Kirchner. Yo soy de los que creen que no hay ninguna diferencia. O sea que vos crees, perdón, pero yo recuerdo la campaña del año pasado de Juntos por el Cambio, en la cual, digamos, la frase remanida, repetida, era: si volvemos al pasado, podemos llegar a ser Venezuela. Era un poco el fantasma que agitaba Juntos por el Cambio en la campaña. ¿Vos crees que Alberto Fernández o el gobierno de Alberto Fernández nos está llevando a Venezuela? No lo creo yo, digo, me baso en hechos, me baso en los testimonios de los venezolanos y me baso en los hechos que vamos viendo de cómo se defiende desde una perspectiva populista una economía quebrada como es la Argentina. Y el modo en el cual, digo, los proyectos fallidos de estatizaciones, el nodio que vos mencionabas, el observatorio de las fake news y de las noticias de odio, de los mensajes de odio, digo, van siguiendo los mismos pasos. Yo lo que quiero decir es, lo que se decía en la campaña, que a veces uno puede pensar, bueno, en las campañas se extreman las posiciones, sin embargo, cuando uno ve cuál fue el derrotero que llevó adelante el gobierno argentino desde diciembre del año pasado, digamos, hacia el capitalismo, hacia Occidente, hacia la democracia liberal, no fue. La reforma judicial no tiene que ver con la democracia liberal. El congelamiento de tarifas no tiene que ver con la libertad económica. Digo, hay una serie de decisiones que el gobierno tomó que apuntan en una determinada dirección. Digo, algunos estarán de acuerdo con esa dirección y tienen derecho a estarlo. Muchos no estamos de acuerdo y hay otro dato nuevo, que es que ya desde hace un tiempo la gente se moviliza frente a las libertades que teme perder, frente a las instituciones que ve que se vulneran, frente a las libertades que estamos... Pero vos ves, por ejemplo, Pablo, a ver, una cosa es tener diferencias dentro de un espacio político, una coalición de gobierno, diferencias de gestión, respecto a un área, educación, hasta en la economía. Ustedes dentro de Juntos por el Cambio, el tema tarifa nunca estaban de acuerdo en todo Juntos por el Cambio. Ahora, respecto a la definición de un país como una dictadura o no, tratándose de Venezuela, con toda la información que tenemos de Venezuela, te da la impresión de que hay un sector, te pregunto si ustedes creen que hay un sector del kirchnerismo que ve un paraíso socialista y no una dictadura, y que a lo mejor algunas de las prácticas que tiene Venezuela le gustaría trasladar a la Argentina. Sí, ¿Vos estás convencido de eso? Pero es que lo estamos viendo. Es que no es algo que yo imagino, es algo que está en la realidad cotidiana. Digo, yo no quiero hacer un discurso que asuste o tremendista, porque no me gusta. Digo, vamos hacia el infierno, no sé qué, vamos hacia la Bastante dictadura tenemos con el venezolana. presente como para... Bastante tenemos con el presente. Ahora, ese presente, y cuando uno revisa la historia de cómo Venezuela, el país rico del petróleo, se convirtió en lo que es hoy Venezuela, y va viendo qué medidas se fueron tomando, qué políticas se llevaron adelante, cuál fue la idealización de la pobreza que tuvo Venezuela y que tienen muchos sectores en la Argentina. Esa idea de, como dijo el presidente una vez, hace poco, que la cuarentena sacó lo mejor de nosotros porque estuvimos encerrados. Todo ese pensamiento en el cual tiene mucho que ver también el Papa Bergoglio. Digo, todo ese conglomerado de ideas que se van apilando unas sobre otras, te terminan dando la pauta de vuelta, de que hacia la democracia liberal, de que hacia el respeto irrestricto de la Constitución, hacia la división completa de poderes, hacia la garantía de la libertad de expresión, y parece que no vamos para ese lado. Pablo, a la libertad económica no vamos. Ahora te quiero preguntar sobre la autocrítica de ayer de Macri, porque acá lo hablábamos con mis compañeros, ¿no pareció suficiente o más o menos como que la endilgó a errores ajenos? Pero ahora lo comentamos. Quiero que escuchemos el audio de hoy de Daddy Brieva. ¿Lo tenemos? Dale, ponelo. ¿Cómo anda? Bien, vos, una gana de agarrar un camión en N1 619 y jugar al bowling por la 9 de julio. No te das al bowling, claro, sí. Claro, no te das una idea. Una metáfora. Sí, poco feliz, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes que me preocupan las risas de al lado? Porque Daddy Brieva es un comediante, digo, y muy popular, lo fue muy popular durante muchos años.
Pero el festejo de esto, digo, acordémonos siempre que la violencia empieza en las palabras. No empiezan los tiros, empieza antes. Digo, en la violencia que los argentinos vivimos en los 70 no empezó con el asesinato de Aramburu, empezó con los discursos, empezó con el mensaje de que al enemigo ni justicia, empezó de muchas otras maneras que tienen que ver con el lenguaje. Y a mí me preocupa, en eso coincido con la doctora Carrió y las declaraciones que hizo en estos últimos días, con Jorge Lanata, que hay que mirar con cautela los niveles de confrontación. Ayer estuvimos muy cerca en Olivos de que algo pasara. No pasó, por suerte no pasó, pero hay un estado de indignación en la sociedad y hay un estado de fastidio en el oficialismo frente a la indignación de la sociedad que se manifiesta, que para mí encierran enormes peligros para el futuro, para la convivencia entre nosotros. Digo, porque de algo estamos seguros, vamos a tener que seguir conviviendo, entre todos, los que pensamos de una manera, los que piensan de otra. Y este nivel de aspereza no es bueno para la vida en paz. Digo, es decir, no me imagino, no podemos estar en una sociedad en la cual cada 15 días hay que salir a manifestarse porque te van a sacar las libertades. Me parece excelente que ocurra, me parece muy valiente de parte de quienes van, me parece maravilloso que se haga de manera autogestionada, pero no es la vida normal de la sociedad que seguramente los que nos están mirando y los que estamos acá queremos. Digo, una sociedad movilizada permanentemente frente a un adversario en el gobierno que parece querer otra vez ir por todo. Carrió tiene miedo que en una de estas marchas que se están dando todas las fechas patrias, terminen con un muerto, provocado por sectores del oficialismo infiltrados. ¿Tiene miedo que algo malo pase? Bueno, es que los niveles de confrontación a los que estamos viviendo, yo deseo que no ocurra, deseo que digo, la violencia... No digo que lo desees o no, pero ¿lo crees posible? Bueno, posible es todo en la Argentina. Lo que nos hemos acostumbrado mirando nuestra historia es que todo es posible. Pero de vuelta, creo que por eso me parece muy prudente la posición de la dirigencia política de no apropiarse, no adueñarse de estas movilizaciones. En lo que sí creo es que, a ver, ninguna sociedad avanza si estamos todo el tiempo echándole la culpa al otro. Si ninguna sociedad avanza. Bueno, yo te quiero preguntar en un ratito sobre eso, sobre la autocrítica de Macri. Si fue casual que fuera justo ayer, el día del banderazo, déjame ir un segundo al encuentro de nuestro compañero Diego Cabot, porque vamos a hablar del observatorio, tan comentado en estas horas. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Diego? Bien, bueno, ¿todo bien? ¿Cómo? Para que me acomodo bien, porque esto es... El observatorio, ¿no? El que nadie sabe qué observa, ¿no? Es lo principal. A los discursos. Vos sabés que hay como varias formas de entrarle a esta, que es una iniciativa más, ¿no? En la búsqueda de cómo hacer para que se diga lo que yo quiero. Que ese sería, digamos, el camino. No te olvides que yo el otro día pensaba, cuando todos hablamos y opinamos sobre el fallo de la Corte o sobre los fallos de la justicia, pero puntualmente quedémonos con el de la Corte, sobre el que todos opinamos, estamos hablando de la famosa apertura del per saltum, es posible que si aquella cláusula Parrilli hubiese estado vigente no hubiésemos podido hablar. Eso es la cláusula Parrilli en términos prácticos, ¿no? Que finalmente quedó ahí desde el paso del Senado, ¿no?, a diputados, quedó en el camino. Pero lo real es que esa iniciativa de tratar de hacer algo, algún instituto, para que se diga lo que yo quiero, está como presente en una cantidad de cosas. Entonces, ahora aparecemos con el nodio, que en realidad es no odio. No odio. No odio. Y si vos ves desde la gráfica, porque alguien me lo hizo notar, la odio se superpone a la del no. Entonces te queda la del logo, es la N, y después la palabra odio. Pero lo real es que, digamos, ¿qué significa, digamos, tener un observatorio de medios? Primero hay que ver qué es la defensoría, ¿no? Esta famosa que maneja Miriam Lewin, una periodista muy, muy reputada, digamos, y que prácticamente no tuvo críticas cuando fue propuesta en la comisión bicameral, que es la que maneja esta defensoría.
Lo primero que te tengo que decir es que no tiene ninguna jurisdicción, ninguna, pero ninguna sobre medios digitales. Ninguna. ¿Cómo? ¿Es solamente sobre...? Hay una ley que es la que establece... la ley de medios... La ley de medios de comunicación, en su artículo 19, establece que esta comisión bicameral, que va a ser el seguimiento de la implementación de esta ley de medios, va a crear la figura de un defensor, ¿cómo se llama?, del público, ¿no? De los servicios de los servicios audiovisuales. Ahora, lo que dice en el primer inciso de ese artículo es que va a tener injerencia sobre los temas y sobre los medios, obviamente sobre los que tiene injerencia justamente la ley, la 26.522. ¿Que es sobre los medios Que escritos? es sobre, claro, es sobre los medios, no, es sobre los medios televisivos y radiales. No es sobre los medios escritos y tampoco sobre las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que decir es que Miriam Lewin va a poder opinar sobre radio y televisión, que básicamente es un generador de contenido. No estoy hablando de fake news, ¿no? Un generador de contenido. No hay otra cosa sobre la que pueda entrar. No tiene jurisdicción sobre nada que no sea radio y televisión. Pues la ley de medios fue sobre radio y televisión. Vos recordarás. O sea, redes no... Nosotros, La Nación, 2009, no teníamos canal de televisión y la ley de medios pasó por el costado regulatorio de nuestra actividad, ¿no? Que estábamos concentrados en otras plataformas. Ahora ya no llegaría aquella, digamos, ley de medios. Pero entonces no nos pasó nada, no, digamos, no teníamos gran tema regulatorio en el medio porque no teníamos ni medios medios audiovisuales. Entonces la ley de medios no tiene injerencia sobre nada de esto, ¿no? O sea, no tiene nada que hacer este organismo ahí, más allá de que eventualmente tenga una finalidad. El segundo punto es qué poder de policía tiene... bueno, eso ahí me quería detener, porque en el Instituto Patria, a mí Sí. me dicen, es no vinculante todo lo que... No tiene, o sea, lo único que puede hacer ¿qué hace un observatorio? ¿Qué hace primero? Vamos a ir primero, la Defensoría. La Defensoría no tiene legitimación activa como sí tienen otras defensorías, ¿no? Entonces, no tiene capacidad de poder de policía, en realidad, legitimación activa tiene para canalizar, digamos, Alguna reclamos, denuncia, exactamente, para recibir, organizar, procesar y canalizar reclamos de usuarios sobre ese tipo de medios, pero no tiene ningún poder de policía para establecer algún tipo de pena, obviamente prohibición y menos aún multa, ¿no? Nada, no tiene ningún tipo de poder de policía. Ahora bien, eso es la Defensoría. Ahora, un observatorio, ¿qué hace un observatorio? Primero tiene que tener claro qué observa. ¿Qué observa el laboratorio? ¿Qué va a observar? Y en su caso, ¿cuál va a ser el procedimiento? Y a su vez, ¿qué va a hacer con las observaciones? ¿No? O sea, es un instituto de investigación, en principio. Entonces, uno tiende a pensar... Podría ser una universidad, digamos. Podría hacerlo, podría hacerlo el Estado, decir, bueno, yo tengo un instituto, un observatorio, que, por ejemplo, el Observatorio de Deuda Social, ¿quién lo tiene? La UCA, Claro. y que hace un trabajo, digamos, de recolección de datos y de publicación de datos sobre la pobreza, niñez y demás, ¿no? Podría existir lo mismo en el mundo de los medios, y podría ser el Estado quien tenga ese observatorio. Ahora, es claramente necesario que vos en un tema que tiene tanta irritabilidad como son los medios en estos momentos, que lo primero que hagas cuando pones un observatorio es básicamente que observes. Y que observes que es un tema donde hay muchísimo descreimiento y muchísima, si querés, agresión también, ¿no? Porque las redes sociales son muy agresivas. Entonces, tendrías que empezar a hacer un observatorio observando que la oportunidad de largar algo que se llame no odio, ¿no? Que en el juego de palabras queda no odio, pero que se llama no odio en este momento donde la opinión pública está tan irritable en los temas de medios, no es oportuno, ¿no? Entonces, si querés, el primer elemento fundacional que es de un observatorio que es observar, bueno, pues no observó en qué momento político y, si querés, de la opinión pública larga esta iniciativa, que a su vez tiene otra particularidad que no es menor, que es no establecer con claridad qué va a hacer, a quién va a observar, qué va a observar, sobre qué temas va a observar, quiénes van a ser los observadores, porque eso no se sabe, quiénes van a ser los observadores y qué van a hacer con esas observaciones. A mí que me observen me tienen sin cuidado.
sin La cuidado. idea es que a uno lo observen, ¿no? Obviamente, Porque, digamos, fíjate, sin cuidado, que me observe, mira, Lewin, me importa menos que cero, digamos. No es un tema relevante para mí quien observa. O sea, me encanta que observen, y si es del Estado, del privado, de una universidad, lo que fuere, somos nosotros herramientas, te diría que somos materia prima de observación y crítica los periodistas. Y digamos, y es nuestra tarea y tenemos que soportar, digamos, si querés, toda esa opinión pero te lo doy vuelta, que tenemos sobre pero nosotros. el contribuyente, que observa también, ¿necesita que alguien lo observe por él? Bueno, vos estás diciendo el usuario de Claro. medio. Pero además, bueno, esto esconde además una No, hay enorme. que porque esto es con fondos públicos. Obviamente, que con fondos públicos. Por eso mismo, si vos haces un observatorio de medios en un momento donde la oportunidad, te diría que no es como para tirar un poquito más de querosén a una opinión pública muy irritada y muy irritable, por lo menos tenés que especificar cómo vas a financiarlo, qué vas a observar, cuál es tu objetivo, qué vas a hacer con esas conclusiones, hasta dónde llegarán, quiénes van a ser los observadores, si los observados tienen algún tipo de injerencia o no, porque los observados, ¿qué somos? Digamos, observados. Ahora, en el fondo, si vos te pones a pensar, acá hay un hilo conductor, que es primero poner cada vez más sobre la mesa de discusión el trabajo periodístico. Y eso no está mal. Y de hecho nosotros pagamos nuestro bueno o mal trabajo con audiencia, con lectores, con suscriptores, no con sé todo. si eso lo tiene que hacer el Estado. No Pero sé por eso te digo, digamos, el usuario de medios, por suerte en la Argentina, tiene una enorme cantidad de medios para informarse. Y nos elige o no. Y nosotros pagamos a diario y rendimos exámenes a diario con nuestra audiencia, con nuestras suscripciones, con todo esto y con el otro. Entonces, esconde también una enorme, suspicacia. Sí, y si querés, subestimación del usuario de medio, decir, mira, yo te voy a decir quién y qué podés leer, porque yo soy más pillo que vos a la hora de mirar a estos bichos que opinan en la opinión pública. Quiero saber qué opina Pablo Beluto de esto. Pablo, ¿qué opinas de el nodio? En principio creo que es una gran provocación. Creo que el kirchnerismo siempre se siente víctima de algo y en este caso siente que el periodismo alienta o promueve discursos de odio de los cuales ellos son víctimas. Como iniciativa académica, como decía Diego, hubiera sido una buena idea en una universidad. Cuando uno ve los nombres que se han mencionado vinculados al nodio, todos, salvo creo que un caso, son funcionarios o exfuncionarios del kirchnerismo. Por lo tanto, el odiómetro viene muy sesgado de entrada. Yo creo que sin dudas hay y existe un problema en todo el mundo con relación a los mensajes de odio, sobre todo en las redes sociales y con las fake news en Internet. Esto, digo, lo leemos todos los días en todos los medios del mundo. Lo que no puede dejarse de ver es que la misma desconfianza que este gobierno genera en los mercados, la está generando también en los propios ciudadanos, a la hora de pensarse a sí mismo como un Estado, un gobierno que va a vigilar cuándo hay odio y cuándo no. Fíjense que hasta ahora no ha habido un solo ejemplo. Y yo me pregunto, lo de Daddy Brieva que escuchamos hace un rato, Sí. ¿no es un mensaje de odio? Pero además en la amplitud de la iniciativa, ¿no? Se habla de las famosas fake news, que serían noticias falsas. Bueno, yo fui editor de economía en una época donde tenía que cubrir la mentira. Era parte de mi trabajo, cubrir qué pasaba en el INDEC. Entonces, digamos, la mentira está instalada como discurso político en algún punto. O sea, a mí me tocó, yo alguna vez di una conferencia en el exterior sobre el desafío que teníamos los argentinos de cómo cubrir un organismo que era mentira y que todos sabíamos que era mentira. Incluso, obviamente, el gobierno también, porque teníamos una inflación del 10% y Moyano negociaba aumentos de sueldo del 25%. Entonces, digo, era la redistribución de ingresos más abismal del mundo, o en realidad todos sabíamos que esa inflación era mentira. A mí me tocó como desafío, desde economía, cómo cubríamos la mentira del Estado. Y bueno, digamos, cuando yo el otro día ponía, cuando empiecen a ver quiénes
en general son grandes usinas de noticias mentirosas, se van a encontrar una sorpresa grande, ¿no? Gracias, Diego. En el próximo bloque, ¿qué pasa con los test del CONICET, que iba a ser el CONICET y ahora aparentemente los va a hacer una empresa privada? Vamos y volvemos. Pablo Beluto, a mis compañeras no las convenció la autocrítica de Macri ayer, me parece. ¿Paz? Me pareció que un tema importante de la autocrítica tuvo que ver con lo que él asume como el error de haber delegado, que en realidad es una autocrítica, pero es una crítica a Monzó y a Frigerio. Y quería preguntarte puntualmente si vos coincidís en que fue un error esa delegación y también cómo crees que impacta esto dentro de la interna de Juntos por el Cambio y dentro de la interna y dentro de la relación de Macri con Rodríguez Larreta, que tiene muy cerca hoy a Monzó. Si me das un minuto, porque me olvidé del auspicio, Daniel Santa Cruz nos quiere decir algo y ahí vamos con tu respuesta. Perdón, gracias, dale. Así es, Pancho, porque volvieron los supermiércoles del Santander. Todos los miércoles un beneficio diferente. Carrefour, farmacias, las mejores marcas de indumentaria, perfumerías e YPF. Hacete débiter. Ahora sí, Pablo. Comienzo por el final. Yo creo que hoy Juntos por el Cambio necesita a todos, a los que gobiernan como Horacio, a los que están en el Congreso, a los que están en la oposición más dura. Digo, no sobra nada, digo, en la oposición argentina y sobre todo no sobra nadie. Por supuesto hay diferencias personales, de estilos, de maneras de pensar la historia, de maneras de pensar sobre nuestro propio gobierno, digo, el gobierno del que yo participé y que dirigió Mauricio Macri. Digo, en eso, digo, creo que, por supuesto, probablemente ha sido un error no haber asumido personalmente el presidente la negociación con los gobernadores peronistas para poder lograrlo. Claudio no quiso. Bueno, él dice que no, que lo delegó en su hombre en el Congreso, el presidente de la Cámara. ¿Dónde y salieron su las hombre en el Ministerio del leyes? Interior. Salieron del Congreso y muchas de las leyes no Sí, pero yo hablo de los acuerdos necesarios que la Argentina tiene que hacer cuando se habla de nuestra Moncloa, cuando se habla de los acuerdos necesarios para decir, bueno, estas van a ser las reglas del juego y gobierne quien gobierne, estas reglas se van a cumplir, como ocurrió en España, como ocurrió en Chile, como ocurrió en Uruguay. Digo, que es lo que todos estamos de acuerdo, a su vez, que nos falta, en qué es lo que nos falta. Por el otro lado, creo que tampoco nos sobran los presidentes que hayan hecho alguna autocrítica, mínima. Digo, el hecho de que Mauricio Macri se haya plantado frente a un periodista y le haya dicho, yo me arrepiento de esto, no hubiera hecho aquello, o aquello creo que lo hice mal, o en aquel momento dejé de escuchar, es otro dato inédito de la política argentina. Pero es una autocrítica de alguna manera muy relativa, porque si él te está diciendo, yo me arrepiento de haber delegado en Monzó y en Frigerio el trato político con el peronismo, no está haciendo tanto una autocrítica como una culpa en cómo Monzó y Frigerio tenían tratativas con el peronismo. Y gracias a esas tratativas, yo que cubro el Congreso, pude ver que sacaron todas las leyes que quería Mauricio Macri. Porque, como vos bien decías hace un rato, Juntos por el Cambio, o Cambiemos en ese momento, no tenía mayoría en ninguna de las cámaras. Sí o sí tenían que negociar con el peronismo. Pero yo no discuto ni siquiera el talento y la capacidad de Emilio Monzón y el de Rogelio Frigerio. Lo que sí creo es que, incluso más allá de la autocrítica, es decir, el hecho de golpearse a uno mismo, creo que lo importante es que estamos escuchando a un Mauricio Macri que escuchó, que aprendió, que reflexionó, que se tomó estos meses para pensar en su propio gobierno, en qué cosas no volvería a hacer de la misma manera o no se deberían volver a hacer de la misma manera para despersonalizarlas. Pablo, dame un segundito porque quiero que vea Pablo un informe. El gobierno, pues estamos con muy poquito tiempo, ¿el gobierno le da la espalda a los testeos del propio CONICET? Dale, ponelo. Esta es mi cámara, dale, ponelo. Después de 200 días de confinamiento, Argentina se ubica hoy entre los países que menos testeos se ha realizado en todo el mundo. Algo impensado el 15 de mayo pasado, cuando el presidente Alberto Fernández anunciaba que gracias al CONICET íbamos a tener la cantidad de test suficiente para luchar contra la pandemia. Esto demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía. Esto es soberanía. Tiene que acompañarse de una ampliación importante del testeo.
hay que aumentar los testeos significativamente. Testear más, y cuando digo testear más, es por lo menos hacer un 100% más de los testeos que estamos haciendo hoy, pero hay que hacerlo ya, hoy. Pensar que contamos en una semana con 10.000 de estos tests para hacer en esos barrios y disipar dudas y dar tranquilidad a esos barrios, es de un valor enorme. Queremos saber qué fue de los test del CONICET. A partir del impulso que se anunció en mayo, ¿qué capacidad de producción tienen ustedes? Al principio podíamos fabricar muy poquitos, después logramos producir 10.000 y ahora estamos produciendo alrededor de 20.000 reacciones por día. Si la capacidad de producción estuvo a la altura de las circunstancias, ¿por qué no hubo demanda de parte del Estado Nacional para comprar los test del CONICET? Bueno, las demandas estuvo por el lado de las provincias sí nos compraron. Estos métodos moleculares simplificados se han incorporado en pocos lugares porque no son masivos, son pocos los desarrollos que hay, ¿no? Y por eso hay tanto interés de los países vecinos respecto del NeoKit. Además de las suspicacias que encierran el caso, la semana pasada el New York Times publicó una noticia que indicaba que los test rápidos del laboratorio Abbott no son confiables. Es una innovación que nos da mucho más velocidad, mucho más capacidad de hacer muchísimos test. Se hacen directamente descentralizados, el resultado está en el momento, de manera tal que la persona que da positivo verdaderamente comienza ahí nomás su aislamiento. Vos señalaste en un momento que esa licitación está hecha a la medida de laboratorio Abbott. Básicamente porque el prospecto coincide justamente con los detalles técnicos o lo que el Ministerio de Salud exige para la compra. Vos le enviaste una carta al Banco Mundial, que es con un préstamo al Banco Mundial se están financiando estas compras, diciéndole esto, que estamos usando ese dinero que estamos tomando prestado al Banco Mundial para comprar kits que no son seguros. Básicamente nosotros lo que cuestionamos es esa licitación que llamó el Ministerio de Salud porque nos parece que está simulada y por lo tanto viola las normas de transparencia. Hoy por hoy, básicamente cada provincia y cada municipio está digamos, adoptando las herramientas que hay a disposición. Mientras el centro Milstein del CONICET tiene una capacidad de producción diaria de 20.000 test, el Ministerio de Salud de la Nación adjudicaba una licitación internacional a Laboratorios Abbott por la compra de 375.000 test rápidos para detectar el virus. Todos queremos primero cuidar los dólares porque estamos hablando de que esta compra se realiza a un laboratorio internacional con fondos, insisto, que son prestados por el Banco Mundial y que después los argentinos no tienen que devolver, y no se compra a los laboratorios locales. Siempre digo, ¿no? Tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto tiempo que esto es lo imperdonable. ¿La mejor calidad humana no la aprovechamos, Daniel? Parece que no, porque el Centro Milstein, a través de la Fundación Pablo Casaray y del CONICET, está en condiciones, de hecho, de fabricar la suficiente cantidad de test para que Argentina pueda enfrentar la pandemia. Recordemos que Argentina está en el puesto número 122 de países que testea. Es decir, estamos en el pelotón de los últimos, no se testeó lo suficiente y teniendo el CONICET que los puede producir a un costo, digamos, más económico y con mucha mejor sensibilidad. Vos sabés que estos kits de testeo que se han comprado en laboratorios Abbott son muy discutidos en Estados Unidos porque no sirven para detectar, digamos, literalmente, no sirven para detectar el COVID, sirven para un tratamiento posterior. Una persona con baja carga viral o asintomática no es detectada por estos test de laboratorios Abbott. Dentro de las cuestiones que fuimos averiguando en este informe, hablando con la diputada Graciela Ocaña, encontramos que hay un señor que se llama José Prier, que es actualmente director de ventas gubernamentales de laboratorios Abbott para Argentina. Y entre el año 2002 y el año 2007, cuando Ginés González García era ministro de Salud de la Argentina, este hombre fue exactamente, estuvo a cargo de la unidad de compra a laboratorios internacionales, a cargo de una unidad financiera. Esto decía Graciela Ocaña. José Priegue es el director de compras gubernamentales de laboratorios Abbott.
¿Friegue fue funcionario del Ministerio de Salud en la anterior gestión de Ginés González García? Estuvo en el Ministerio de Salud de la Nación, en la unidad que compra, que es la unidad de financiamiento internacional. Creo que desde el 2000, no sé si 2003, 2005, fue parte de la gestión del Ministerio de Salud hasta mi llegada y en los últimos años como representante de Abbott. Bueno, ¿y cómo termina esto, Daniel? Bueno, hoy en el boletín oficial salió publicado que finalmente se adjudicó esa licitación, esa compra de 375.000 test por un valor superior al $1.900.000 al laboratorio Abbott. Y más allá del discurso que dio el presidente en mayo, diciendo, tenemos soberanía, tenemos producción local, aprovechemos a nuestros profesionales del CONICET, finalmente, ahora que el Gobierno Nacional lanza para algunos médicos epidemiólogos tardíamente el Plan Federal Detectar, utiliza 375.000 test importados de un laboratorio americano como el laboratorio Abbott y no utiliza los test del CONICET tan promocionados a principio de año. Paz, ¿tenés 1 minuto y medio? No, tenés menos para hacerle una pregunta a Pablo de Luto. Deja de robarme el tiempo, ya cada vez 1 minuto y medio. hablando. Dale. El espacio que encabezan Monzó y Frigerio, desde ese lugar, hoy planteaban que después de lo que ha dicho Macri ayer, es prácticamente imposible la convivencia de su espacio dentro de Juntos por el Cambio. Vos que sos uno de los hombres que estuvo más cerca de Mauricio Macri durante todo este tiempo, ¿por qué crees que él decide romper con ellos? Si es que es una respuesta a lo que, como hoy recordaba Laura, tuvo que ver con esa declaración de Monzó de decir que había que jubilar a Macri. Y nos planteabas recién esto de que es necesario sumar y que estén todos adentro. Esto que ha hecho Macri no parece haber colaborado con esa política. Pablo, ¿no? Para Macri es una autocrítica. Creo que Macri no se debe jubilar, no tiene que ir a plantear, a dedicarse a la botánica. Sabe mucho de política, aprendió mucho de cómo se gobierna en Argentina, y creo también que Monzó y Frigerio debieran seguir siendo parte de nuestro espacio. Gracias, Pablo, muy amable. No hay por qué. Gracias, amigos. Nos reencontramos mañana a las 20. Sigan en La Nación Más con Luis Majul.